en la ruta provincial número 48, kilómetro 25, nos encontramos con Finca La Cruz, hoy Museo de la Vida Rural Salteña. Esta finca fue vivienda familiar, cuartel y hospital. Su imagen sobresale por entre el paisaje imponente. Sus muros vieron al general Güemes en los años más difíciles de la guerra. Allí también desarrollaban tareas de destreza y entrenamiento de los llamados infernales. Pese a que el gobierno porteño se negó a la creación de este cuerpo, Güemes afirmaba: he organizado una división de caballería compuesta de 2 escuadrones de a 2 compañías, cada una de 100 plazas. Y he dispuesto se les instruya en todo lo necesario al desempeño del servicio de infantería para que puedan ser ocupados así a pie como a caballo, con la denominación de División Infernal. Los infernales se especializaron en el tiro de lazo a la carrera, en disparar en forma eficaz desde caballos en movimiento y en cambios rápidos de formación para actuar como infantería. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Esta casa tenía una intensa actividad ganadera, con una población típicamente gaucha. Su arquitectura, con 2 plantas, es propia del siglo XVIII. El frente consta de una galería de clásicas columnas de madera y una terraza empedrada. Tiene 2 balcones, también de madera, que fueron utilizados como miradores, y uno de ellos está apoyado sobre un poste de quebracho labrado con azuela. Según la tradición, al amanecer, el general Güemes salía y oteaba el horizonte para luego impartir las primeras órdenes. La casa tiene su historia desde 1583, cuando por merced real fue concedida a Pedro González de Tapia y luego en 1591 a Fernando Toledo Pimentel, quien al hacerse cargo del lugar colocó la cruz que le dio el nombre. La hacienda tuvo otros propietarios, hasta que llega a manos de José Francisco Martínez de Cangas de Tineo. Este último se casó con Magdalena Goyechea y la Corte, la madre del general y viuda de Gabriel Güemes Montero. En la planta baja hay amplios salones con ventanas que en algún momento funcionaron como hospital y sala de audiencias. La planta alta era ocupada por la familia. A los dormitorios se accede por una escalera de madera que en un recodo tiene una ventana, lo que permite admirar todo el paisaje. La estructura del edificio es de adobones, los cimientos de piedra, el techo a 2 aguas de tejas apoyado en cabriadas de madera. Los pisos son de baldosas grandes de cerámica. En 1843, de Tineo donó la propiedad a su hijastro Napoleón Güemes, heredada luego a sus hijos. En 1887, la cruz es comprada por Nemesio Costas, quien la vende en 1918 a Belisario Benítez, casado con Hermenegilda Gaufín. La casa de Finca La Cruz fue declarada Monumento Histórico Nacional el 14 de julio de 1941 y el 15 de junio de 1944 se estableció su utilidad pública. Fue entonces que en 1982 la Dirección Provincial de Turismo tomó la iniciativa de gestionar la compra de la propiedad. Hoy funciona el Museo de la Vida Rural Salteña. A 10 kilómetros de Finca La Cruz se alza una pintoresca y modesta capilla. El historiador Bernardo Frías la definiría así: es humilde hasta el extremo, rodeada de un campo de cruces,
con orígenes tan lejanos como ellas. Nadie diría al verla que se ha convertido en monumento nacional por haber guardado alguna vez los restos del general. Su historia es la misma historia sencilla de otros tantos edificios que quedaron como símbolo de un pasado cargado de heroísmo. El edificio muestra la línea de una primitiva arquitectura y está integrada por capilla y sacristía, donde la primera es una nave de 11 metros por 3. En sus comienzos, el techo fue una enramada de arbustos, posteriormente reemplazadas por trabas de madera y caña hueca cubiertas por tejas. Toda su fachada es un muro liso, cortado por una espadaña en la parte superior. Esta capilla de Chamical fue erigida por los gauchos de la zona. Güemes la recuperó y la hizo levantar para que tuvieran un lugar en que orar los más de 2.000 soldados gauchos que con sus familias vivían en la zona. Su parte delantera fue el lugar indicado para la consagración de los restos de estos bravos guerreros. El presbítero Francisco de Paula Martínez Fernández fue designado su capellán. Sus más fieles guerreros han tomado parte del poncho de Martín Güemes, y ya en lanza, en espada, en tacuara, ese trozo de tela es amarrado como un grito desgarrador de ¡Viva la Patria! El 17 de junio de 1821, los restos mortales del general Güemes fueron trasladados a dicha capilla de Chamical y al día siguiente fue bajado a sepultura abierta en suelo virgen. El gaucho Güemes. Nada muere. Lucero tenía razón. Esas lanzas cumplirán su sueño de libertad. ¡Vamos! Topen al toro invisible, si son machos españoles. Topen al toro invisible, si son machos españoles. El toro no tiene bulto, su cuerpo es toda la noche, la noche, la noche. Un año más tarde, los restos de Güemes eran conducidos a Salta. Juana Manuela Gorriti, escritora salteña, que en 1822 tenía 6 años, narró así ese momento. Todavía recuerdo el magnífico espectáculo de aquel cortejo fúnebre que vi atravesar las calles de Salta, conducido por mi padre y por Vid, que vestidos de luto y la cabeza descubierta, llevaban con una mano las cintas de un ataúd y con la otra a 2 niños, Martín y Luis Güemes, que acompañaban llorando el féretro de su padre. Detrás venían 2 bellos corceles en arneses de duelo. Veíase a uno de ellos volver tristemente la cabeza como si buscara a alguien. Era aquel negro, testigo de tantas glorias y compañero del héroe hasta la muerte. La fúnebre procesión pasó ante mis ojos como una visión mística, perdiéndose en el pórtico y las profundas naves de la catedral, donde sepultaron las reliquias del héroe al pie del tabernáculo. al paso de la inmortalidad.
muchos los interrogantes y las hipótesis sobre cómo se hubieran sucedido los hechos y cuál sería nuestra conformación cultural y social si nuestros mártires hubiesen sido mejor comprendidos. Quizás conformaríamos ahora una gran masa llamada Estados Unidos de América del Sur. Y es que lo somos, en alguna medida, gracias a ellos. Y lo seremos en tanto sepamos interpretar sus pensamientos. Soplan nuevos vientos para esta parte del mundo, cuya historia es una historia fabulosa, llena de amor, revoluciones y sacrificios. Ciudadanos compatriotas, el enemigo cobarde huye vergonzosamente y mis valientes legiones despliegan cada día su energía y sagrado entusiasmo. Lo siguen y persiguen con pizarría y en sus choques acreditan que pelean por el inestimable don de la libertad. Cesen vuestros temores y estad seguros de lo que con satisfacción os repito. Velo incesantemente sobre vuestra seguridad y existencia. El Dios de los ejércitos protege visiblemente la justicia de la sagrada causa americana.